Mi nombre es María Daniela Figueroa y voy a hablar sobre el esófago. El esófago es una parte del sistema digestivo de los seres vivos, tanto en vertebrados como en invertebrados, formado por un tubo muscular que en humanos mide unos 25 centímetros. Comunica la faringe con el estómago. Se extiende desde la sexta o séptima vértebra cervical hasta la 11ª vértebra torácica. A través del mismo pasan los alimentos, desde la faringe al estómago. El esófago discurre por el cuello y por el mediastino posterior en el tórax, hasta introducirse en el abdomen superior de forma anterior, atravesando el diafragma. En el recorrido esofágico encontramos distintas improntas producidas por las estructuras vecinas, con las que está en íntimo contacto, como lo son el cartílago cricoides de la laringe, el callado aórtico de la arteria aorta, el atrio izquierdo del corazón, el hiato esofágico, que es el orificio del diafragma por el que pasa el esófago, y el alimento que pasa por este tubo. En la fisiología del esófago tenemos que se encarga de la deglución, que es un proceso complejo que se divide en tres fases. Tenemos la oral, la faringea y la esofágica. La fase oral es voluntaria. Una vez que el alimento está en la faringe, esto deja de ser voluntario y se convierte en reflejo con un centro de control neurológico situado en el tronco cerebral. Este comienza por la brusca elevación de la base de la lengua que empuja el bolo alimenticio hacia la faringe posterior, produciéndose simultáneamente un desplazamiento hacia adelante y arriba de la laringe que ocluye la glotis por la epiglotis, mientras que la nasofaringe queda cerrada por la úvula y el velo del paladar. El esfínter esofágico superior se relaja y los músculos constrictores de la faringe cooperan en la propulsión del cuerpo esofágico del bolo ingerido, donde las ondas peristáticas musculares primarias lo arrastran a la cavidad gástrica. En ocasiones se producen contracciones que no se acompañan de la fase orofaringea, que son denominadas ondas secundarias, cuya labor es vaciar del esófago alimentos retenidos y las contracciones de pequeña amplitud simultáneas no peristáticas que pueden aparecer espontáneamente son denominadas ondas terciarias. Inervación del esófago. Las paredes del esófago reciben tanto inervación simpática como parasimpática de los plexos mientérico y submucoso, e incluso es inervado por neuronas somáticas motoras cuyas fibras eferentes discurren en los nervios vagos. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Chesín, de cédula 2986576, y mi parte de la exposición es estructura del esófago. El esófago es una estructura en forma de tubo formada por tres capas superpuestas. Capa mucosa, conformada por el epitelio y tejido conectivo subyacente. Capa submucosa, que se encuentra por debajo de la mucosa y está formada por tejido conectivo denso. Se encuentra en ellas glándulas esofágicas. Capa muscular, está formada por una capa interna de células musculares lisas en dirección perimetral circular y otra capa externa de células musculares longitudinales que, cuando se contraen, forman ondas peristáticas que conducen el bolo alimenticio al estómago. Además de su estructura tubular, el esófago posee dos válvulas, una a la entrada y otra a la salida, que son esfínter esofágico superior. Divide la faringe del esófago. Está formado por el músculo cricofaringeo que lo adhiere al cricoides. Esfínter esofágico inferior separa el esófago del estómago. Este esfínter disminuye su tono normalmente elevado en respuesta a varios estímulos, como la llegada de la onda peristática primaria, la distensión de la luz del esófago, como cuando pasa el bolo alimenticio, y la distensión gástrica. Gracias por su atención. Buenos días, soy la estudiante de odontología Flor María Carusí Blanco, cédula entidad 28-382-927, de la sección 20 de la materia Anatomía Humana. Les voy a hablar sobre el páncreas. Se trata de un órgano perteneciente al sistema digestivo y al sistema endocrino de los vertebrados. Lo podemos ubicar en la cavidad abdominal, detrás del estómago, entre el vaso y el duodeno, a nivel de la primera y segunda vértebra lumbar, junto con las glándulas suprarrenales que conforman la parte del contenido del espacio retroperitoneal.
Tiene dos funciones, es tanto endocrina como exocrina. Como endocrina, tiene la característica de secretar en el torrente sanguíneo varias hormonas importantes, las cuales serían como la insulina, el glucagón, polipéptido pancreático y somatostatina. Como exocrina, secreta jugo pancreático duodeno a través del conducto pancreático. Este jugo posee bicarbonato que neutraliza los ácidos que entran en el duodeno a través del estómago. Posee enzimas digestivas que se encargan de descomponer tanto carbohidratos, proteínas y lípidos de los alimentos que consumimos diariamente. Muchas gracias. El peritoneo. El peritoneo es la membrana serosa que reviste el interior de la cavidad abdominal. Se estructura en dos capas. La capa exterior, llamada peritoneo parietal, que está adherida a la pared de la cavidad abdominal, y la capa interna o peritoneo visceral, que envuelve al intestino delgado y otros órganos del abdomen. El espacio entre ambas capas se denomina cavidad peritoneal y contiene una pequeña cantidad de fluido lubricante, alrededor de 50 mililitros, que permite a ambas capas deslizarse entre sí. La superficie peritoneal total mide entre 1.7 y 2.1 metros. El peritoneo tapiza la pared interior y posterior de la cavidad abdominal. Por arriba cubre la porción inferior del diafragma y por abajo recubre la pelvis. Las estructuras del abdomen se clasifican en intraperitoneales o extraperitoneales. Estas últimas pueden ser superperitoneales, situadas debajo del peritoneo, como la vejiga urinaria, y retroperitoneales, detrás del peritoneo, como el riñón. La cavidad peritoneal se divide en dos partes, la cavidad principal y la transcavidad de la epiplone, que es más pequeña y se sitúa detrás del estómago, y el epiplón mayor. Ambas cavidades tienen una comunicación virtual denominada hiato de Winslow. La parte que recubre los parietes se denomina porción parietal del peritoneo, lo que se refleja como sobre las vísceras contenidas constituye la porción visceral del peritoneo. La capa interna, el peritoneo visceral, se envuelve alrededor de los órganos internos que se encuentran dentro del espacio interperitoneal, y la capa externa, llamada peritoneo parietal, está adherida a la pared abdominal. El peritoneo desempeña varias funciones de gran importancia, las cuales son que la primera sirve como soporte de varios de los órganos existentes en la cavidad abdominal y hace posible su movilidad. El peritoneo también permite que los vasos sanguíneos alcancen los órganos del abdomen. Esta función es de especial relevancia en el mesenterio, a través del cual transitan las ramas de la arteria mesentérica superior que riegan el intestino delgado. Sirve también como protección y barrera defensiva frente a los microorganismos, contando como importantes funciones inmunológicas para la defensa contra bacterias y virus. Actúa como aislante térmico, manteniendo una temperatura constante de los órganos del abdomen. Y por último, que el peritoneo cuenta con una superficie, como ya lo había dicho, total de alrededor de 1.7 metros cuadrados. Funciona como una membrana semipermeable que permite el paso de moléculas de pequeño tamaño. Gracias a esta propiedad es posible la técnica de diálisis peritoneal para tratar a los enfermos afectados de insuficiencia renal. Soy Leyimar Sánchez y hoy les vengo a hablar sobre el peritoneo visceral y el peritoneo parietal. El peritoneo es una membrana serosa formada por el tejido conjuntivo que posee dos hojas, una de los peritoneos parietal que cubre la pared interna de la cavidad abdominal y la otra, llamada peritoneo visceral, envuelve toda o parcialmente las vísceras del abdomen y brinda el sostén mediante el pliegue, mesón, piplones y ligamentos. Mesenterio, lámina doble del peritoneo que rodea a un órgano y lo une a la pared abdominal, que las regiones del tubo digestivo que posee mesenterio son el estómago, la mayor de la parte del intestino delgado y del colon transversal. Epiplón o metón, pliegue del peritoneo que
Pliegue del peritoneo que se subdivide en ometón mayor y ometón menor. Su función es sostener y fijar el estómago a la pared abdominal y otros órganos. Pliegue peritonales. Reflexiones de peritoneos que suelen formarse en los sitios de donde discurren vasos sanguíneos, vasos fetales, oblitarios y conductos. Hola, mi nombre es Camila Colín y les daré una breve explicación sobre el sistema digestivo. El sistema digestivo incorpora los alimentos desde el exterior hasta el torrente circulatorio que los distribuye por todo el organismo. El sistema digestivo está formado por órganos que le permiten realizar sus funciones principales, que son la ingestión, digestión y absorción del alimento, así como la eliminación de residuos. Está formado por el tubo digestivo y varias estructuras asociadas al servicio de la masticación, la deglución y la secreción de jugos digestivos. El tubo digestivo comienza en la boca, le sigue la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y grueso y el ano. Las estructuras asociadas son el aparato masticador y una serie de órganos glandulares que vierten sus secreciones, como las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y las vías biliares. Mientras el alimento está en el interior del tubo digestivo, en realidad no está dentro del cuerpo. Las moléculas entran al cuerpo cuando se absorben en la pared intestinal y pasan a la sangre. Las moléculas absorbidas son recogidas por el sistema venoso porta, que las transporta al hígado para ser metabolizadas. La estructura del tubo digestivo es diferente de una porción a otra, dependiendo de la función que realiza cada una, pero se puede distinguir una estructura común en casi toda su longitud. En una sección de la pared del tubo digestivo se reconocen 4 capas: la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. La capa mucosa es una capa de tejido conjuntivo cubierta por un epitelio humedecido por secreciones glandulares. El epitelio mucoso puede ser estratificado o simple en función de su localización y tensiones a las que se vea sometido. Por ejemplo, la cavidad oral y el esófago están revestidos por un epitelio escamoso estratificado que resiste tensiones y fuerzas de abrasión, mientras que el estómago, el intestino delgado y casi todo el intestino grueso presenta un epitelio cilíndrico simple especializado en la secreción y la absorción. Hola, buenos días, mi nombre es Daniela Albornoz y yo les voy a hacer la continuación de las capas del tubo digestivo. La submucosa. La submucosa es una capa de tejido conjuntivo denso y regular que rodea a la muscular de la mucosa. En esta capa se hallan grandes vasos sanguíneos y linfáticos. También es posible encontrar glándulas exocrinas que secretan sustancias tampón y enzimas a la luz del tubo digestivo. En este margen externo es en una red de fibras nerviosas y cuerpos celulares neuronales digestivos. Ahora, la muscular. La muscular rodea la mucosa, es un área denominada por fibras del músculo liso y estructuradas por una capa circulares y longitudinales que desempeñan un papel fundamental en la propulsión de los materiales a lo largo del tubo digestivo. En estos movimientos coordinados por neuronas del plexo de Auerbach. Por otra parte, en localizaciones específicas del tubo digestivo, la muscular propia forma el esfínteres o las válvulas que ayudan a evitar que la materia ingerida se desplace a lo largo del tubo en momentos inadecuados. Por último, la serosa, que se encuentra en el interior de la cavidad peritoneal. La muscular propia está revestida por una membrana serosa y esta membrana no está presente en la musculatura propia de la cavidad oral, la faringe, el esófago y el recto. En ellos están envueltos por una densa red de fibras colágeno y fibras del tubo digestivo y otras estructuras adyacentes. Muchas gracias. Mi nombre es Natalia Varela y les voy a hablar de las funciones del sistema digestivo. Se realizan funciones generales como convertir el alimento en moléculas pequeñas y hacerlas pasar al interior del organismo y funciones específicas como la digestión, masticación, salivación, deglución, conducción, absorción y excreción. Los alimentos pasan por un proceso de fragmentación mecánica, digestiva y química. Son absorbidos a través de las paredes del intestino delgado hasta la sangre. La boca presenta una estructura funcional y morfológicamente compleja. Su forma es cúbica, con las paredes laterales formadas por las mejillas, la pared anterior por los labios, la pared inferior por el suelo de la boca y la lengua, la pared superior por el paladar y la pared posterior por las fauces que se comunican por la faringe de la boca. Desempeña una serie de funciones para diferentes aparatos y sistemas, lo que justifica la complejidad de su estructura. Así, la boca constituye la entrada del tubo digestivo, pero también el aparato respiratorio, función que comparte con la nariz.
Hola, mi nombre es Yirle Desma y les voy a hablar sobre la lengua. Los temas que vamos a tocar en el video de hoy son las caras, bordes, base y vértice de la lengua, el esqueleto osteofibromuscular de la lengua y vamos a ver los vasos y nervios. La lengua es un órgano impar, central y simétrico que se encuentra dispuesto en sentido sagital dentro de la cavidad bucal, entre los arcos dentarios descansando sobre la boca. Este órgano es un órgano muscular móvil que se encuentra recubierto por mucosa y es útil para muchas funciones como la masticación, deglución, la succión y la articulación de la palabra, y lo más importante es que el órgano receptor del gusto. La lengua va a presentar dos caras, una cara superior y una cara inferior. La cara superior o cara dorsal en la línea media va a presentar un surco medio, que es la unión de los 2/3 anteriores con el tercio posterior de la lengua. En el surco medio encontramos el surco terminal, que va a estar formado más o menos por 9 o 11 papilas circunvaladas, conocidas antiguamente como papilas caliciformes. La lengua es bastante irregular, de hecho si nosotros metemos el dedo y tocamos la parte más posterior de la lengua, sentimos que es bastante rugosa, y es aquí donde está el tejido del infundio, que recibe el nombre de amígdala lingual. En cuanto a la cara superior, en la inferior es lisa. En la línea media vamos a encontrar un pequeño repliegue mucoso conocido como el frenillo de la lengua, cuya función es limitar los movimientos de locomoción. Los músculos de la lengua son en total 17 músculos, de cuales 8 son pares y 1 es impar. Si el único músculo impar de la lengua es el músculo longitudinal superior. Como músculos intrínsecos y extrínsecos, absolutamente todos los músculos de la lengua son extrínsecos, excepto el transverso. Gracias. Hola, mi nombre es Adriana Rivas y voy a hablar acerca de los dientes. En la cavidad oral, donde empieza el proceso de digestión, encontramos las piezas dentarias, las cuales están implantadas en ambos maxilares, superior e inferior, y realizan la primera fase del sistema digestivo, mediante la masticación, que promueve la descomposición de los alimentos en trozos en sustancias más pequeñas, para poder realizar la deglución y continuar con el proceso digestivo. Cada tipo de diente en la cavidad oral posee características anatómicas específicas y realizan una función determinada. Los podemos clasificar en 4 grupos. Los incisivos, que son los dientes de la parte central de la boca. Existen 4 incisivos superiores y 4 inferiores, y tienen la corona aplanada y el borde cortante. Los caninos están situados a continuación de los incisivos y son 2 por cada maxilar, 1 a cada lado. Su corona es de forma puntiaguda y su función es arrancar o desgarrar alimentos. Luego, los premolares se ubican seguidos de los caninos. Existen 8 premolares, 4 arriba, 2 a cada lado y 4 abajo igualmente. Su anatomía imita la de un canino y a la de un molar. Su función es triturar alimentos. Los molares se sitúan por detrás de los premolares. En su anatomía presentan cúspides y estrías y existen en total 12 en la boca de un adulto. Y también funcionan para triturar y masticar alimentos. Gracias. Glándulas salivales. Las glándulas salivales se encuentran situadas alrededor de la cavidad bucal y estas son las que segregan la saliva. Ellas son 6, es decir, 3 de cada lado. 2 se llaman parótidas, 2 sublinguales y las otras 2 submaxilares. Las parótidas son las de mayor tamaño y se encuentran situadas a nivel de la rama ascendente del maxilar inferior, por delante del conducto auditivo externo. Y las sublinguales y submaxilares se encuentran en el suelo de la boca. Buenos días, mi nombre es Andrea Mancilla y les voy a hablar un poco sobre el estómago. El estómago es un órgano de nuestro cuerpo el cual contiene alimentos y comienza a digerirlos. El estómago, su tamaño varía dependiendo si está vacío o lleno. Él está conectado con el esófago y el intestino delgado. Se encuentra localizado en la parte superior del abdomen, por debajo del diafragma. Su posición depende si la persona está de pie o acostada. El cual la pared del estómago está constituida por la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Cuando los alimentos son consumidos, masticados y tragados, pasan por el esófago. El esófago es un órgano de nuestro cuerpo, el cual tiene como forma un tubo, el cual permite que los alimentos pasen por la garganta del tórax hasta llegar hasta nuestro estómago. El estómago está encargado
de pasar los alimentos sólidos a mezclas líquidas. Esto quiere decir que descompone los alimentos. El estómago. Una de ellas es el cardio, una parte del estómago cercana al esófago donde los alimentos y los líquidos pasan del esófago al estómago a través del cardio. Una válvula cerca del cardio también impide el paso de contenidos del estómago al esófago. La segunda es fondo, que es la parte superior del estómago cerca del cardio. La tercera es el cuerpo, que es la parte principal del estómago entre sus partes inferiores e inferiores. La cuarta es el antro, que es la parte inferior cerca del intestino donde se mezcla la comida con el jugo gástrico. Y por último tenemos el píloro, que es la última parte del estómago donde se encuentra una válvula que limpia el vencido contenido del estómago del intestino delgado. Algo muy importante es que las primeras tres partes del estómago, que eran cardia, fondo y cuerpo, también se les puede llamar estómago. Soy Yaneidy Porras de la sección 201A y les hablaré de las enfermedades del estómago. La dispepsia. Se entiende por dispepsia a la existencia de algún síntoma que se considere proveniente del aparato digestivo y afecte la mitad superior del abdomen, siempre que no esté originado por un proceso específico. Sus síntomas son el dolor ocasional, las náuseas, vómitos y sensación de ardor. La gastritis es una inflamación de la membrana que recubre el estómago, puede ser aguda o crónica. La úlcera péptica se trata de un defecto o lesión de la mucosa gastrointestinal que se perpetúa como consecuencia de la actividad ácido-péptica. El cáncer de estómago. Más del 90% de los tumores de estómago son adenocarcinoma gástrico, provocado por una compleja interacción de infección. Mi nombre es Genesis Alexandra Durán Sandoval. El intestino delgado. El intestino delgado es la formación de sistemas digestivos con mayor responsabilidad en la absorción de nutrientes de alimentos al torrente sanguíneo. El esfínter pilórico administra el paso parcial de alimentos digeridos del estómago al duodeno. Funciones del intestino delgado. El intestino delgado es la porción del sistema digestivo con la mayor responsabilidad de la absorción de los nutrientes del alimento al torrente sanguíneo. El esfínter pilórico administra el paso parcial del alimento dirigido del estómago al duodeno. Esta pequeña porción del intestino delgado está seguida del yeyeno y el hieleno. La válvula ileocecal del hieleno pasa el material dirigido al intestino grueso. Mi nombre es Alejandra Barrada, cédula 30-205-033, sección 201-OA. El intestino delgado mide casi 20 pies de largo y se dobla varias veces para encajar dentro del abdomen. Tiene tres partes, el duodeno, el yeyuno y el ilione. Es un tubo que se extiende desde el estómago hasta el intestino grueso. Se encuentra alojado en la cavidad abdominal y recibe secreciones del páncreas y del sistema biliar. En la mayor parte de los vertebrados, el intestino delgado es el principal órgano de digestión y absorción del alimento. El intestino está formado por una mucosa, submucosa, muscular y una adventicia. La mucosa del intestino delgado está formada por las tres capas típicas que aparecen en el resto del sistema digestivo: epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. El intestino grueso, también conocido como colon, es la parte terminal del tubo digestivo y se extiende desde el ilion, que es la porción final del intestino delgado, hasta el orificio anal. Por lo general, el intestino grueso mide alrededor de 1.5 metros. Su diámetro es aproximadamente de 6,5 centímetros. Cumple funciones muy importantes en el organismo, relacionadas con la hidratación, la absorción de vitaminas y la elaboración y almacenamiento de heces. Además, en este órgano encontramos la famosa flora intestinal. El intestino grueso trabaja de la siguiente forma.
Absorbe la mayor cantidad de agua y electrolitos del quimo, recuperando elementos cedidos por las secreciones digestivas. Los restos no digeridos forman las heces, las cuales son parcialmente destruidas por las bacterias colónicas mediante procesos de fermentación y putrefacción. Este segrega moco y bicarbonato para neutralizar la acidez bacteriana. Los restos finales se depositan en la parte distal del colon y se eliminan al exterior en la defecación. Mi nombre es Elimar Linares y les voy a hablar sobre las partes del intestino grueso. El colon ascendente. El colon ascendente, también llamado colon derecho, es la continuación del aparato ciego, que por lo general tiene un calibre menor y este pasa hacia arriba desde su punto de unión con el ciego opuesto a la válvula ocecal, a la superficie inferior del lóbulo derecho del hígado, a la derecha de la vesícula biliar, donde se aloja una pequeña depresión que es la depresión cólica. En este punto es donde se dobla abruptamente hacia la izquierda formando la fléxula cólica derecha. El colon descendente de los humanos se encuentra localizado en la región abdominal, específicamente a nivel del hipocondrio, flanco y fosa lumbar izquierda, junto al borde lateral del riñón izquierdo, a nivel de la porción final del riñón izquierdo. El colon se hace medial hacia el borde lateral del músculo poxoaciliaco y entonces desciende a nivel del ángulo que se forma entre poxoas y el cuadro lumbar hacia la cresta ilíaca, donde se convierte en colosimoideo. El ciego. El ciego es la primera porción del intestino grueso. Es casi siempre intraperitoneal. En su continuación, a colon ascendente pasa de intra a retroperitoneal. Por ello se forman unos recesos en el arranque mesoapéndice y unión ileocecal. Su función es posiblemente retrasar el proceso del contenido intestinal hacia el intestino grueso. El ciego realiza diferentes funciones y aportes del proceso de digestión, ya que este posee numerosas bacterias que contribuyen a la reducción de algunas sustancias de difícil absorción por otras estructuras, así como la celulosa. La celulosa es un material vegetal relativamente difícil de descomponer y reducir, por lo que el ciego es la única estructura que puede llevar a cabo esta función. Gracias. Apéndice. El apéndice es una pequeña bolsa situada en el abdomen, en la parte derecha, conectada al intestino grueso. Si esta se inflama, puede producir apendicitis y puede derivarse a peritonitis. Y eso puede hacer que la vida de la persona esté en riesgo. Cuando hablamos de la función del apéndice, se podría decir que ella almacena bacterias saludables. ¿Para qué? Para regular la flora bacteriana, se podría decir así. Por otro lado, el ano es la abertura que existe al final del tubo digestivo, por la que las heces abandonan el cuerpo. El ano está formado por partes, por las capas superficiales del cuerpo, de la piel y una parte del intestino. Está recubierto por una prolongación de la piel externa, un anillo muscular denominado esfínter anal. Mantiene el ano cerrado y hasta que la persona vaya a defecar. El recto es una cavidad que está situada al final del intestino grueso. Normalmente no se almacenan heces allí, ya que se almacena en el colon descendente. Cuando el colon descendente se llena, bajan hasta el recto y produce la necesidad del intestino de evacuar. ¿Qué pasa? Los adultos y niños que ya están acostumbrados podrían aguantar las ganas de defecar. ¿Qué pasa cuando son los lactantes o bebés menores de 3 añitos? Ellos no tienen esa contracción muscular para poder aguantar. El hígado es un órgano vital para el cuerpo. Este tiene como función secretar y crear una sustancia, la cual es llamada bilis. Esta sustancia tiene como función absorber toda la grasa y transformarla para su posterior digestión y absorción. Este también crea proteínas y factores coagulantes necesarios para el organismo. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Amaro y les voy a estar dando una pequeña importancia del hígado. El hígado regula la mayor parte de los niveles químicos de la sangre y excreta un producto llamado bilis, que ayuda a descomponer las grasas y las prepara para un posterior
digestión y absorción de toda la sangre que sale del estómago y de los intestinos. Atraviesa el hígado, es el órgano de mayor tamaño dentro del cuerpo. Ayuda a los organismos a digerir los alimentos, almacena energía y elimina toxinas. No se puede vivir sin un hígado. Si el hígado falla, el médico puede colocarlo en una lista de espera para un trasplante de hígado. Con el tiempo, las infecciones pueden dañar el hígado, pueden provocar cicatrización como la cirrosis. Esto causa infecciones hepáticas, que es una infección posteriormente mortal, pero el tratamiento a temprano puede sanar el hígado. ¿Qué alimentos son malos para el hígado? El alcohol, la sangre, la carne roja, entre otras cosas. El hígado es el órgano silencioso que puede progresar de forma asintomática. Gracias. Soy Annie Peterson de la sección 201O1 y les hablaré sobre un hígado enfermo. El hígado tiene muchas funciones importantes, incluyendo lo que es la digestión de los alimentos y el procesamiento y la distribución de nutrientes. Hay muchos tipos de enfermedades del hígado, entre tantas podemos tener lo que es la hepatitis causada por un virus, otros pueden ser resultado del consumo excesivo del alcohol y las drogas, o el daño a largo plazo del hígado o del tejido cicatricial. Pueden provocar cirrosis, que es un posible signo de enfermedad hepática, que es la ictericia, cuando la piel se torna amarilla, o también entre otras enfermedades, como lo dijo anteriormente, que es la cirrosis, la hepatitis viral, la hepatitis A, B, C, la hepatitis autoinmunitaria o las enfermedades hepáticas alcohólicas. Los síntomas de la enfermedad hepática no siempre causan signos o síntomas presentibles. Si presentan signos y síntomas de enfermedad hepática, estos pueden ser los siguientes síntomas: el color amarillento en la piel o los ojos, que es la ictericia, como lo dije anteriormente, la hinchazón y dolor abdominal, la hinchazón en las rodillas y en los... de todo y créase carne. El páncreas se sitúa detrás del estómago y se expande lateralmente desde el duodeno hacia el brazo. Este es un órgano alargado de color gris rosado. Posee unos 15 centímetros de longitud y unos 80 gramos de lo que sería peso. Cabe destacar que la ancha cabeza del páncreas se dispone en el asa formada por lo que sería el duodeno, al salir del píloro. El cuerpo más delgado se extiende transversalmente hacia el brazo y la cola. Y la cola es corta y de punta roma y redondeada. El páncreas es secundariamente retroperitoneal y se halla firmemente fijado en la pared posterior de la cavidad abdominal. La superficie del páncreas es de textura grumosa y nodular y está rodeada por una fina cápsula de tejido conjuntivo que es transparente. Los lobulillos pancreáticos, los vasos sanguíneos asociados y también los conductos excretores pueden apreciarse a través de la cápsula anterior y de la capa subyacente del peritoneo. El páncreas es fundamentalmente un órgano exocrino que produce enzimas digestivas y sustancias de tampón, aunque también desarrolla una función endocrina, es decir, las dos. El conducto pancreático principal, que es el conducto de Wirsung, libera estas secreciones a la ampolla duodenal. No obstante, la sangre arterial llega al páncreas a través de ramas de las arterias esplénicas, mesentérica superior y hepática común. Las arterias pancreáticas y las arterias pancreático-duodenales superior e inferior son las ramas principales de estos vasos. El páncreas es drenado por la vena esplénica y sus ramas. Mi nombre es Vanessa Martínez y voy a hablar sobre el páncreas. El páncreas es una glándula que mide alrededor de 6 pulgadas de largo y se ubica en el abdomen. Está rodeada por el estómago, el intestino delgado, el hígado, el vaso y la vesícula biliar. El páncreas tiene dos funciones principales: la función exocrina y la función endocrina. Las células exocrinas del páncreas producen enzimas que ayudan a la digestión. Cuando los alimentos ingresan al estómago, las glándulas exocrinas liberan enzimas dentro de un sistema de conductos que llegan al conducto pancreático principal. El conducto pancreático libera las enzimas en la primera parte del intestino delgado, el duodeno, donde las enzimas ayudan a la digestión de las grasas, los carbohidratos y las proteínas de los alimentos. La segunda función del páncreas es la función endocrina, la que envuelve la producción de hormonas o sustancias que se producen en una parte del organismo y que circulan en el torrente sanguíneo, para influir en otra parte distinta del organismo.
Las dos hormonas pancreáticas principales son la insulina y el glucagón. Las células del islote de Langerhans dentro del páncreas producen y secretan insulina y glucagón al torrente sanguíneo. La insulina sirve para bajar el nivel de glucosa en la sangre, la glucemia, mientras que el glucagón la aumenta. Juntas, estas dos hormonas principales trabajan para mantener el nivel adecuado de la glucosa en la sangre. Gracias. Mi nombre es Eduardo Hernández, sección 20111, y yo le vengo a hablar sobre las variaciones anatómicas del páncreas. El tamaño del páncreas varía considerablemente, existen varias variaciones anatómicas relacionadas con el desarrollo embriológico. En las enfermedades podemos mencionar pancreatitis aguda. Es una enfermedad grave que puede ser mortal si no se trata de inmediato. Los síntomas son, es muy dolorosa y pueden confundirse con los de una peritonitis o los de una obstrucción intestinal. Pancreatitis crónica es un proceso inflamatorio consecuencia de las liberaciones de las enzimas pancreáticas. Los síntomas se caracterizan por diarrea crónica y pérdida de peso. El cáncer de páncreas es difícil de detectar con anticipación, no causa síntomas de inmediato. Cuando los síntomas aparecen incluyen una coloración amarilla de la piel y los ojos, dolor en el abdomen y en la espalda, pérdida de peso y fatiga. Además, como el páncreas está oculto detrás de otros órganos, los profesionales de la salud se le coloca difícil para poder encontrar esos tumores. También está la fibrosis quística. Es una enfermedad hereditaria de la glándula mucosa y sudorípara. Afecta principalmente los pulmones, el páncreas, el hígado y los intestinos. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, mi nombre es Estefania González y les vengo a hablar sobre el vaso. El vaso es un órgano presente en casi todos los vertebrados. Forma parte del sistema linfático y es el centro de actividad del sistema inmune. Facilita la destrucción de glóbulos rojos y plaquetas viejas. Y durante el periodo fetal participa en la producción de hematopoiesis. El vaso humano es aplanado y tiene forma ovalada. Se encuentra situado en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, próximo al páncreas, el diafragma y el riñón izquierdo. Es un órgano muy vasculizado y su lesión provoca sangrado interno importante y eventualmente letal. La esplenectomía permite una sobrevida con algunas complicaciones y reglas a cumplir. El vaso está estructurado de la siguiente forma. Está constituido por la trabécula, la pulpa roja, la pulpa blanca, la vena esplénica, la arteria esplénica, el nervio plexo esplénico y la cápsula. Esta parte del sistema digestivo combate las infecciones y mantiene el equilibrio de líquidos del cuerpo. También contiene los glóbulos blancos que luchan contra los gérmenes. Buenos días, mi nombre es Cali Gutiérrez y hoy les voy a hablar sobre las funciones del vaso. Función inmunitaria. Actualmente sabemos que el vaso desempeña un papel importante en la inmunidad, tanto humoral como celular. Los antígenos se filtran en la circulación de la sangre hasta llegar a los centros germinales de los órganos, los cuales sintetizan la hemoglobina. El vaso es importante para la producción de oxitocina, tuxina y properdina. Funciones hemáticas. Hematopoiesis. El vaso se caracteriza por ser un importante productor de glóbulos rojos durante la gestación en el feto. Sin embargo, en el adulto desaparece, reactivándose únicamente en los que tienen trastornos mioproliferativos. Destrucción de los glóbulos rojos. El vaso cumple la función de eliminar los glóbulos viejos o los glóbulos dañados. En tal caso de que el vaso sea estripado, los eritrocitos anormales, los cuales hubiese eliminado ciertos órganos, estarían flotando en la periferia de la sangre. A pesar de que el vaso no cumple la función de almacenamiento de eritrocitos, es lugar clave para el depósito de hierro. Ahí podemos encontrar plaquetas y macrófagos que están disponibles para cuando pasa el torrente sanguíneo en el momento preciso. Buenos días, mi nombre es Cali Gutiérrez y hoy les voy a hablar sobre las funciones del vaso. Función inmunitaria. Actualmente sabemos que el vaso desempeña un papel importante en la inmunidad, tanto humoral como celular. Los antígenos se filtran en la circulación de la sangre hasta llegar a los centros germinales de los órganos, los cuales sintetizan la hemoglobina.
El vaso es importante para la producción de oxitocina, tuxina y properdina. Funciones hemáticas. Hematopoiesis. El vaso se caracteriza por ser un importante productor de glóbulos rojos durante la gestación en el feto. Sin embargo, en el adulto desaparece, reactivándose únicamente en los que tienen trastornos mioproliferativos. Destrucción de los glóbulos rojos. El vaso cumple la función de eliminar los glóbulos viejos o los glóbulos dañados. En tal caso de que el vaso sea estripado, los eritrocitos anormales, los cuales hubiese eliminado ciertos órganos, estarían flotando en la periferia de la sangre. A pesar de que el vaso no cumple la función de almacenamiento de eritrocitos, es lugar clave para el depósito de hierro. Ahí podemos encontrar plaquetas y macrófagos que están disponibles para cuando pasa el torrente sanguíneo en el momento preciso. Mi nombre es Joel Ontivero, vengo de la sesión 2010-3. Le voy a hablar sobre las características del vaso y enfermedades. El vaso es un órgano que se encuentra en el costado izquierdo, arriba del estómago o de la costilla. Este tiene un tamaño aproximado del puño. Pertenece al sistema linfático, combate todas las infecciones y ayuda a mantener un equilibrio de todos los líquidos de nuestro cuerpo. Este contiene todos los glóbulos blancos de nuestro cuerpo que luchan contra los gérmenes. El vaso elimina todas las células envejecidas y dañadas. Algunas enfermedades pueden dar inflamación en el vaso. Los traumatismos pueden dañar o romper el vaso. Si el vaso se encuentra muy inflamado, es necesario que se le haga una extirpación quirúrgica. Se puede vivir sin el vaso. Otros órganos pueden dar complemento a sus funciones, como el hígado, pero no estaría al 100% del todo, porque el vaso es el que elimina todas las infecciones